Hola, este es el tercer video de la lección 4 de síntesis del sistema. En este video vamos a hablar de la síntesis propiamente y vamos a ver tres casos. El primer escenario donde tenemos una plataforma definida y un mapeo también, de referente a cómo mapeamos tareas en elementos de procesamiento de la plataforma. En el segundo escenario vamos a ver la generación del mapeo automáticamente teniendo una plataforma fija. Y en el tercero vamos a ver cómo se genera tanto el mapeo como la plataforma automáticamente. Este es el primer escenario donde tenemos una plataforma fija y un mapeo fijo para una aplicación dada. Y también tenemos restricciones. Esta parte de aquí es la especificación de entrada del sistema. En particular, el TLM en este caso es generado a partir de la aplicación, mapeo y plataforma. Por mapeo fijo se entiende cuando uno como desarrollador dice explícitamente qué tarea va en qué elemento de procesamiento de la plataforma. Este es el primer caso. Para un escenario como este se necesita una herramienta con las siguientes características. Una interfaz gráfica, por ejemplo, para la especificación de la aplicación, lo mismo para la especificación de la plataforma definida y para el mapeo de la aplicación a la plataforma, todo esto en una interfaz gráfica. Después el generador de TLM, por supuesto, las herramientas de estimación métrica basadas en TLM que ya vimos en los videos anteriores de esta lección, lo que es estimación, y las herramientas para generar optimizaciones basadas en las restricciones. Por ejemplo, que una métrica no cumple con una restricción, entonces tenemos que optimizar. Recuerden de los videos anteriores esto. De entrada en este tipo de sintetización tenemos el modelo de aplicación, donde tenemos procesos, que son en este caso los rojos, los P's, de P1 a P4. Tenemos los canales de comunicación entre los procesos y tenemos variables para el almacenamiento, como V1, ¿verdad? Este es el modelo de la aplicación. Los componentes, los procesos en realidad es la representación de la computación y generalmente están descritos en código fuente, ¿verdad? Como C o C++. Después los canales es la forma de representar la comunicación y pueden ser FIFOs, que tengan lecturas bloqueadoras y no bloqueadoras, sincronización con handshake, entre otras cosas. Y todo esto se refiere a la encapsulación de la comunicación. Y las variables se refiere al almacenamiento de datos, ¿verdad? Esos son los tres elementos que tenemos en una aplicación. Ahora, el modelo de la plataforma es el siguiente. Este consiste de elementos de procesamiento como DSPs y CPUs, buses y transductores, ¿verdad? Que comunican los elementos de procesamiento y memorias para el almacenamiento. Entonces, esta plataforma, vamos a ver ahora cómo se hace el mapeo. Pero primero hablemos un poco más de los detalles del modelo de la plataforma. Bueno, elementos de procesamiento, ustedes saben que son los recursos de computación y tenemos ejemplos como CPU y hardware, IPs de hardware, ¿verdad? Los buses pueden ser conexiones punto a punto o bien network on chip. Y los transductores son para la conversión de protocolos en la comunicación. Por ejemplo, cuando las unidades de procesamiento en la plataforma tienen distintos protocolos. Y las memorias, pues por supuesto para almacenamiento, tanto variables como programas. También tenemos en consideración que hay sistemas operativos, ¿verdad? La plataforma, recuerden que no solo se refiere a hardware, sino también a software, en este caso un sistema operativo. Generalmente es uno por cada unidad de procesamiento y la función principal de un sistema operativo en este caso es poder compartir la unidad de procesamiento entre varios procesos. Ahora, este es el mapeo, la entrada de mapeo. Por ejemplo, nosotros como desarrolladores decimos, ok, el proceso 1 va al CPU 1, el proceso 2 va al CPU 2. Son dos procesos y tienen un sistema operativo, ¿verdad? Para que puedan correr los dos procesos en el mismo CPU. Decimos que esta variable va a ir a memoria, que este bus es el canal de comunicación 1, que este bus es el canal de comunicación 1, perdón, este es el 2, que el proceso 3 va al IP de hardware por acá y que el proceso 4 va a este CPU de acá con un sistema operativo. Entonces esto nosotros como desarrolladores lo definimos de una manera fija, ¿verdad?
Entonces hay varias reglas de procesamiento, de mapeo. Por ejemplo, procesos a unidades de procesamiento, por lógica, canales a buses y variables a memorias. Estas son las tres reglas. Veámoslas un poco en detalle. Básicamente, bueno, los procesos deben ser mapeados a una unidad de procesamiento y si varios procesos se mapean al mismo unidad de procesamiento, esta unidad tiene que tener por fuerza un sistema operativo. Ahora, los canales son mapeados a buses eh, y las variables a memorias. De esta manera, digamos, ya en este caso donde nosotros tenemos la plataforma definida, el mapeo definido, tenemos esta TLM como salida. Vean que aquí está la estructura de hardware de los buses, la memoria con las variables, los procesos mapeados a sus respectivos CPUs y a los IPs de hardware. Entonces esta es la salida TLM final, como una salida, digamos, producto de la síntesis del sistema, donde recuerden que en este caso, en este escenario 1, nosotros dimos la aplicación, la plataforma y el mapeo, todo de una manera fija. Ahora vamos a ver otro caso donde el mapeo se genera automáticamente. Veamos aquí, en este caso estamos dando como entrada la aplicación y la plataforma, pero no sabemos qué proceso va a qué unidad de procesamiento o qué canal va a qué network on chip, por ejemplo, de la plataforma. Esto se hace de una manera automática y se genera el mapeo. De igual manera, si el mapeo generado automáticamente no cumple con las restricciones, pues obviamente aquí hay un lazo de iteración. Bueno, vamos a ver lo que es el mapeo automático. Bueno, en realidad este es un problema complicado porque, por ejemplo, si hay muchas unidades de procesamiento y muchos procesos de la aplicación, entonces el espacio de exploración es muy grande, ¿verdad? Aquí hay una formulita que le permite a uno calcular típicamente si yo tengo n procesos y m elementos de procesamiento, entonces las combinaciones posibles son estas de acá. Entonces, para sistemas complejos es casi imposible hacerlo exhaustivamente. Entonces, las soluciones que se utilizan son algoritmos de mapeo basados en una función de costo. Los algoritmos pueden ser exactos, es decir, que se garantiza es óptimo el resultado, o pueden ser heurísticos, digamos, lo que son algoritmos genéticos. Tal vez ustedes tienen alguna experiencia con ese tipo de algoritmos. Para ejemplificar un poco, de ahora en adelante vamos a usar este ejemplo, que es un encodificador de GSM, bueno, que se utiliza en teléfonos celulares. Lo importante aquí es entender, bueno, tenemos 5 procesos, que hay comunicación entre ellos. No interesa saber los detalles específicos del ejemplo, sino más bien, bueno, que tenemos varios procesos que se comunican. Este es el profiling que le hicimos bueno, se le hizo a esta aplicación. Entonces, sabemos más o menos cuáles son cuántas millones de operaciones requiere cada uno de los procesos y la cantidad de datos que se comunican en esto de bits o bytes, en este caso, entre cada proceso y proceso. Entonces, bueno, en este caso las operaciones son de punto fijo, entonces de eso fue un resultado del profiling, entonces no se necesita unidad de punto flotante. Hay muchas multiplicaciones, entonces de un procesador con un multiplicador para esta aplicación sería ideal. Y el proceso que es más intenso computacionalmente es el codebook, que tiene 646 millones de operaciones. Entonces, bueno, dice que puede ser idealmente mapeado un hardware configurable o reconfigurable porque lo podemos hacer óptimo para que ejecute las operaciones de este proceso. Entonces eso incrementa el rendimiento total. Eh, Basado en esta aplicación, nosotros generamos una cosa que se llama grafo de aplicación, que en este grafo de aplicación los nodos, ¿verdad? Es el proceso y la intensidad computacional. Veamos aquí que el CB o Codebook es el más intenso. Por otra parte, las flechas o los vértices son los kilobytes transferidos entre procesos. Entonces tenemos el consumo en los nodos, el nombre proceso y consumo de operaciones, y en las conexiones tenemos la transferencia de información. Esto es el grafo
de aplicación. Ahora, el grafo de plataforma, básicamente lo que tenemos aquí es los nodos son el elemento de procesamiento y la velocidad de las operaciones de millones de operaciones por segundo. Y las flechas, bueno, implica que hay comunicación entre por ejemplo, el DCP y el CPU. Es importante hacer notar que si yo tengo un proceso en el DCP según la grafo de aplicación se comunica con otro proceso, y si ese otro proceso lo mapeamos aquí en el hardware no es posible, porque en arquitectura no hay comunicación entre el DSP y el hardware, porque hay un DCPU en medio. Entonces nosotros tenemos que tener en consideración, ¿cómo es que se llama? Que los elementos de procesamiento se puedan comunicar, ¿verdad? Y que eso cumpla con las condiciones de la aplicación. El primer algoritmo, bueno, un algoritmo en realidad para hacer este mapeo automático se llama algoritmo de balanceo de carga o load balancing, que básicamente uno va tomando proceso por proceso de la aplicación y lo va mapeando a los elementos de procesamiento menos cargados. Entonces uno más básicamente distribuye la carga a lo largo de toda la plataforma, siempre y cuando el mapeo sea factible. Eso quiere decir, recuerden que por ejemplo, si usted en proceso lo mapea a una unidad de procesamiento y otro proceso a otra, esas dos unidades de procesamiento o elementos de procesamiento deben tener comunicación. O sea, se tiene que respetar la comunicación establecida en la aplicación. Entonces hay una ecuación aquí que define qué tan ocupado está un proceso. Entonces se dice, bueno, se calculan todas las operaciones que están mapeadas a la unidad de procesamiento entre la velocidad de la unidad de procesamiento, ¿verdad? De todos los P's mapeados a PE. Entonces uno va acumulando, por ejemplo, procesos en una unidad de procesamiento. Una desventaja de este algoritmo es que no toma en consideración la comunicación. Em, bueno, aquí esto básicamente dice que el mapeo no debe violar los requerimientos de comunicación del proceso, y eso es, ya les digo que si un proceso es mapeado a una unidad de procesamiento y otro proceso a otra, y estos dos procesos se comunican, por supuesto que a nivel de hardware tiene que haber una comunicación también, ¿verdad? Este es un poco el diagrama de flujo del load balancing. Básicamente se empieza eligiendo los procesos no mapeados, se agregan todos a una lista que se llama procesos de mapeo factible. De toda esa lista de procesos se elige el más intenso computacionalmente y se mapea a la unidad de procesamiento menos cargada, perdón. Entonces se analiza si el mapeo es factible o no. Si ese proceso no tiene un mapeo factible, se remueve la lista de factibilidad y se selecciona otro nivel de procesamiento hasta que yo pueda mapear ese proceso. O bien, si el mapeo es factible, pues simplemente se mapea a la unidad de procesamiento y ahora se actualiza la carga actual de esa unidad de procesamiento para la siguiente iteración. Y si itera por esta parte aquí y si todo está mapeado se finaliza. Vean que existe la posibilidad de que este algoritmo falle, o sea que no se garantiza un mapeo absoluto. Bueno, vamos a hacer un ejemplo del mapeo del GSM a la unidad ¿cómo es que se llama? Bueno, vamos a mapear, voy a regresar un poco aquí. Esta aplicación descrita con esta grafo de aplicación lo vamos a mapear a esta plataforma, ¿verdad? Entonces vamos a ver el ejemplo. Primero empezamos por tomar el proceso más intenso computacionalmente, en este caso es el codebook o CB, y lo mapeamos al hardware, que es el P más rápido. Entonces en este caso la carga la calculamos como las operaciones del CB entre la velocidad del hardware y eso nos da 3.24. Ahora seleccionamos otro proceso que es el CL y lo mapeamos al CPU porque bueno, es la siguiente unidad con menos carga y porque está libre, ¿verdad? Entonces da un 319 por ahí. Ahora en este punto, si nosotros vemos que tenemos ya un proceso mapeado al hardware, otro proceso mapeado al CPU y
lo que queremos ver ahora es el aspecto de que el hardware, en este punto, perdón, el CPU está menos cargado que el hardware, claramente, y el DCP no tiene carga, ¿verdad? Está vacío todavía. Entonces, bueno, agarramos ahora o tomamos el proceso LP y lo mapeamos al DCP porque es el que no tiene carga. Sin embargo, el LP se comunica con el codebook, el cual está mapeado al hardware. Pero vemos que el DCP no se puede comunicar con el hardware, de tal manera que el LP no se puede mapear al DCP. Entonces, es decir, no es un mapeo factible. Entonces, el DCP no es viable para el LP, para el proceso LP. Entonces lo mapeamos al menos cargado. ¿Cuál es el menos cargado en este caso? El CPU. Entonces ahora el CPU tiene el CL y el LP. Es la nueva carga del CPU. Y la calculamos. Ahora 337 considerando... no, perdón. Se calcula. Y ahora lo que hacemos es tomar el siguiente proceso, que es el OP, y este sí lo mapeamos al CPU, al DSP. O sea, no hay problema de mapear por los requerimientos de comunicación el OP al DSP, y el DSP tiene esta carga. Finalmente se toma el último proceso, que es el UP, que se mapea al menos cargado, que es el hardware. Entonces ahora lo que tenemos aquí es el grafo de aplicación y el grafo de plataforma, y vemos básicamente cómo los procesos son mapeados. Por ejemplo, el LP al CPU, el OP al DCP, el CL al CPU, el UP al hardware y el codebook al hardware. Y vean que este mapeo respeta la comunicación descrita por el grafo de aplicación. Este es el mapeo final. Bueno, vamos a evaluar el load balancing. Dice que es una heurística razonable y fácil de implementar, pero es posible que el algoritmo falle y además no tome en cuenta la comunicación. Eso es una desventaja. Hay otra forma de mapear procesos automáticamente a unidades de procesamiento por medio de la programación entera lineal. Recuerden de los videos anteriores el ILP. Por eso les digo que este es un concepto útil de tener lo que es el ILP. En este caso vamos a ver cómo se plantea. Las variables binarias, o sea, valen 1, 0, dicen, por ejemplo, X y J. Entonces decimos, el proceso I es mapeado a la unidad, al PJ, si es 1. X y J es 0 cuando el proceso I no es mapeado al PJ. Entonces, tenemos por ahí el costo de mapear I a J. Y al final, si planteamos el problema de entero lineal de n procesos mapeados a m unidades de procesamiento, lo establecemos de la siguiente manera. Tenemos las variables binarias que dicen que los procesos sí se pueden mapear a unidad de procesamiento o elemento de procesamiento J, que valen 0, 1. Y entonces I va desde 1 hasta n, donde I son los procesos, y K, bueno, en este caso es un error aquí, es J, va de 1 hasta m. Y eso sí, para, para un proceso solo puede ser mapeado a un solo a una sola unidad de procesamiento. Obviamente ustedes no van a tener copias en diferentes unidades de procesamiento del mismo proceso. Entonces esta es una restricción. Básicamente lo que dice es que esto que dice es la sumatoria de todas las unidades de procesamiento para un proceso dado es 1. Eso quiere decir que el proceso es mapeado a un solo elemento de procesamiento. Y al final tenemos aquí la función de costo que se debe minimizar. Entonces a partir de esto nos da el mapeo final. El mapeo final va a estar dado por donde van a estar los unos y los ceros aquí de las unidades, de las variables binarias. Y obviamente es un problema de minimización de costo para obtener un mapeo eficiente, ¿verdad? Ahora, lo que es el escenario 3, en este caso, no tenemos ni la plataforma ni tenemos el mapeo. Y en este caso veamos cómo funciona. En este caso solo estamos especificando la aplicación y tenemos las restricciones, y el mapeo y la plataforma se generan automáticamente. Y después de eso, bueno, el TLM.
Obviamente, para generar la plataforma, usted tiene que tener un modelo de los componentes. Es decir, por ejemplo, un modelo de una unidad de procesamiento, un modelo de un DSP o lo que sea. En este caso, el mapeo y la plataforma están casi que, el mapeo es casi que implícito. Porque si usted está generando una plataforma y usted dice, bueno, necesito un CPU para tal proceso, obviamente al seleccionar la plataforma, el mapeo sale automáticamente, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo se genera la plataforma. Bueno, este tipo de escenario se utiliza en algunos casos cuando la plataforma no está definida. A veces en aplicaciones complejas, bueno, la experiencia de los desarrolladores no es suficiente para diseñar o seleccionar la plataforma correcta. Entonces, hacerlo de una manera automatizada es bastante útil. En este caso, obviamente, como vimos en el gráfico anterior, la plataforma se genera a partir de la aplicación y de las restricciones nada más. Y el mapeo en este caso es implícito, ¿verdad? Donde los componentes de la plataforma se seleccionan de una base de datos. Bueno, algunas características de los componentes están como costo en términos de velocidad, capacidad, consumo de potencia y ancho de banda. Bueno, y las métricas, algunas están almacenadas en la base de datos, es decir, cuando ustedes seleccionan un componente, ese componente tiene asociado datos. Otras pueden ser calculadas con base en las restricciones, otras métricas. Bueno, y el algoritmo para generación de la plataforma es heurístico, y también, bueno, cumple con requerimientos temporales. Dos términos relevantes acá es la holgura o slack. ¿Eso qué significa? Digamos, si yo tengo, eso tiene referencia a la capacidad digamos, de la unidad de procesamiento. Eso se puede ver de la siguiente manera. Bueno, holgura lo que significa, de acuerdo a esta fórmula, es la capacidad de la unidad de procesamiento menos la sumatoria de los MOPS, las millones de operaciones por segundo de los procesos que están mapeados al PE. Eso puede ser visto como una analogía de la siguiente manera. Si ustedes tienen un tanque de agua de 20 litros y ustedes le ponen, digamos, un proceso que vale o consume un litro, entonces les queda 19. Entonces, la holgura es la diferencia entre lo que ya está mapeado con respecto a la capacidad total de la unidad de procesamiento. Entonces ustedes van llenando en la unidad de procesamiento siempre y cuando la capacidad lo permita, ¿verdad? Es un poco parecido al load balancing en el caso anterior, pero en este caso, bueno, lo que estamos definiendo es que ustedes seleccionan de la base de datos una unidad de procesamiento y una vez seleccionada le mapean un proceso. Pero el mapearle un proceso no significa que ya esa unidad de procesamiento ya quedó full, o sea, o llena. Entonces, ustedes podrían eventualmente agregarle más, lo que es más, otros procesos y hasta que la unidad de procesamiento esté completa. Entonces, siempre y cuando la holgura lo permita. Después está el factor de cercanía. Si ustedes, digamos, si ustedes tienen dos procesos o un proceso que se comunica con otros tres procesos, entonces ese proceso tiene tres conexiones, ¿verdad? Entonces lo que se quiere es que cuando ustedes mapean procesos, que los procesos, si dos procesos se comunican entre sí, idealmente estos tienen que estar en el mismo unidad de procesamiento. ¿Por qué? Porque si están en la misma unidad de procesamiento, ¿cómo es que se llama? Se evitan la necesidad de hacer comunicación externa. Entonces, si una unidad de procesamiento tiene dos procesos, A y B, que se comunican entre sí, y después hay un proceso C que está fuera de esa unidad de procesamiento, pero ese proceso C se comunica con los dos procesos de la unidad de procesamiento A y B, lo ideal es que el proceso C también se mapea a la unidad de procesamiento donde están los otros dos A y B. ¿Por qué? Porque así ustedes se ahorran la necesidad de hacer comunicación externa. Entonces, la idea es que el factor de cercanía mide cuánto, o sea, qué tanto se comunica un proceso con los procesos ya preexistentes en una unidad de procesamiento. Si el factor de cercanía es alto, quiere decir que el proceso se comunica con procesos existentes en la unidad de procesamiento, entonces se mapea a esa unidad
y se evita la necesidad de hacer comunicación externa. Entonces esto es lo que mide el factor de cercanía. Lo podemos leer aquí, el volumen de datos que se comunican entre un proceso P y todo el resto de procesos ya antes mapeados al P. Si el factor de cercanía es alto, entonces idealmente se mapea ese proceso a esa unidad de procesamiento, ¿verdad? Y entonces lo que se hace es comparar el proceso que quiero mapear a P, se compara con todos los procesos que están mapeados previamente en el P. Vamos a dar un ejemplo. Vamos a usar el GCM, lo descrito anteriormente. Vamos a dar una restricción diciendo que el tiempo de ejecución máximo es de 6 segundos, o sea, tiene que ser terminado todo en 6 segundos. Entonces nosotros tenemos tres tipos de unidades de procesamiento: CPU, DSP y hardware. Vean que en este caso, como estamos generando la plataforma, significa que no está definida. O sea, yo no solo significa que tengo un CPU, yo podría usar 3 4 5 CPUs o 5 DSPs o no usar DSPs del todo. O sea, esto es una base de datos donde yo puedo tomar una instancia del CPU y obtenerla para mi plataforma, lo mismo que el hardware. Cada uno tiene una velocidad asociada y como la restricción son 6 segundos, entonces es básicamente multiplicar la velocidad por los segundos. Entonces vemos que la capacidad del CPU es 600, la capacidad del DSP es 300 y la capacidad del hardware es 1200. En este caso la capacidad no se almacena en la base de datos, sino que se calcula con base en los segundos, como les acabo de explicar. Entonces veamos, empieza por el proceso más intensamente computacional, el CB, ¿verdad? 647 MOPS. El único P con la capacidad suficiente es el hardware, veámoslo aquí. Vean que este no es suficiente, este tampoco, pero este sí. Entonces sí cabe. Entonces, ¿qué es la holgura? La capacidad menos las millones de operaciones por segundo del CB. Entonces, la holgura final es esto, ¿verdad? Sí, 553. Esta holgura se puede utilizar para mapear otros procesos después. Bueno, luego consideramos el proceso CL. En este caso, lo que calculamos aquí es ¿cómo es que se llama? Lo que es el closeness entre el proceso CL y el hardware 0, que el hardware 0 fue el que seleccionamos aquí previamente, porque ya lo seleccionamos para el CB. Entonces dice que el closeness es de 80, eso quiere decir que el proceso CL tiene una alta comunicación con el CB. Entonces, como tienen una alta comunicación entre ellos dos, idealmente deberían estar mapeados a la misma unidad de procesamiento. Por otra parte, los MOPs del CL son menores a la holgura. Eso quiere decir que hay capacidad en el hardware 0 para poder mapear el CL en el hardware 0. Entonces se mapea. De tal manera que en este caso actualizamos la holgura. Veamos, es la capacidad del hardware menos bueno, aquí es un más, menos los MOPs del CL más los MOPs del CI. En este caso se suman la capacidad o el requerimiento de ambos procesos ya mapeados menos la capacidad y nos queda una holgura de 74 porque ya tenemos dos procesos mapeados al hardware 0. Ahora, luego se considera el proceso LP. Obviamente este ya no cabe en hardware 0 porque 74 no es suficiente. Entonces tomamos en ese caso un CPU 0 de la base de datos. Entonces calculamos nuevamente la holgura, que es la capacidad del CPU menos los MOPs. En este caso 600 menos 377 nos da 223. Luego se considera el proceso P, el cual no cabe ni en el hardware 0 ni en el CPU 0 que lo acabamos de obtener. Entonces se hace una nueva instancia de CPU tomándolo de la base de datos. Entonces tenemos ahora CPU 1. Entonces calculamos la holgura, que sería 600 menos 337 y nos queda una holgura de 263. Ahora finalmente nos queda el último proceso, que es el UP, que en realidad se puede mapear a cualquiera, porque la capacidad de es de 44. Entonces la decisión se toma con base en la cercanía. Entonces veámoslo aquí. La cercanía entre UP y hardware 0 es 389. La cercanía entre UP y CPU 0 es 0. La cercanía entre UP y CPU 1 es 0.
Eso quiere decir de que el UP se comunica bastante con el CB y con el CI, de hecho 69 y 320, o sea, se comunica con ambos procesos. Entonces, como se comunica con ellos, idealmente yo voy a mapear o voy a seleccionar mapear el UP al hardware cero. De esta manera tenemos que el UP, CB y CI están en el mismo unidad de procesamiento, y como ellos se comunican entre sí, es mejor la comunicación intra en el elemento de procesamiento, es más barata que externa. Por eso es que los procesos que se comunican entre sí son idealmente mapeados al mismo o a la misma unidad de procesamiento para ahorrarse comunicación externa. Esto es importante que ustedes lo entiendan. Y esto se mide con esta función de cercanía. Entonces en este caso se elige el valor más alto, que es el hardware cero. Entonces el UP finalmente queda mapeado al hardware cero. Entonces este es el mapeo final. El LP se mapea al CPU 0, el OP al CPU 1, y estos tres procesos se mapearon al hardware. Y todo esto cumple con los requerimientos de comunicación. Vean que aquí esta plataforma tiene inclusive comunicación acá, porque eso como estamos generando la plataforma, ustedes pueden definir cómo se comunican, ¿verdad? O sea, no está fijo. Este es entonces el mapeo final. Bueno, para resumir esta lección, eh, la necesidad de una síntesis es consecuencia del incremento de los niveles de abstracción en el diseño. La síntesis se compone de tres procesos: selección de componentes, mapeo y calendarización. En este caso nosotros vimos más que todo la selección de componente y con mucha más enfoque en el mapeo. El resultado de la síntesis es un TLM, y las métricas básicamente lo que hacen es caracterizar los componentes. Y esas métricas permiten tomar decisiones del mapeo durante el proceso de síntesis. Los tres escenarios que vimos de mapeo son plataforma y mapeo fijo, plataforma fija con generación de mapeo, y generación de tanto de plataforma y de mapeo. Hasta aquí llega la lección número 4.